¿Cómo es posible que un hombre haya sobrevivido 3 días en el vientre de un gran pez? ¿Fue un milagro, una metáfora o un mensaje que el tiempo no ha logrado silenciar? Cuando escuchamos la historia de Jonás, nuestra mente moderna busca explicaciones. ¿Acaso fue una excepción de la biología, una suspensión de las leyes naturales? Pero tal vez la pregunta más importante no es cómo, sino para qué. ¿Qué quiso decirnos Dios al permitir que un profeta huyera, fuera tragado por un pez y aún así tuviera una segunda oportunidad? ¿Cómo sobrevivió Jonás en el vientre del gran pez? Una lección de fe que no puedes ignorar. Porque esta historia no es solo un relato antiguo, es una señal, una advertencia y sobre todo, una esperanza para quienes han caído en lo más profundo de su desesperación. Hoy te invito a sumergirte en esta historia sagrada, no con los ojos de la lógica moderna, sino con el corazón dispuesto a escuchar lo que el Espíritu quiere revelar. En el libro de Jonás, uno de los textos más breves pero intensos del Antiguo Testamento, se nos narra la historia de un hombre llamado a proclamar el juicio de Dios sobre la ciudad de Nínive. Sin embargo, Jonás, lejos de obedecer, huye. Toma un barco rumbo a Tarsis, la dirección opuesta. En otras palabras, decide escapar del llamado divino. Pero ¿puede realmente alguien escapar de Dios? Mientras navega, una tormenta sobrenatural sacude la embarcación. Los marineros, aterrados, claman a sus dioses. Jonás duerme en lo profundo del barco, ajeno al caos. Cuando se descubre que él es la causa del desastre, él mismo propone que lo lancen al mar. Prefiere hundirse antes que cumplir la misión encomendada. Y aquí ocurre lo que transforma esta historia en una de las más misteriosas de la Biblia. El texto dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 1:17. El verbo tenía preparado no es menor. No fue casualidad, no fue azar, fue providencia. Dios había dispuesto ya un instrumento de rescate, aunque tuviera forma de castigo. Y es aquí donde muchos preguntan: ¿cómo pudo sobrevivir Jonás? ¿Hay algún animal marino capaz de albergar a un ser humano vivo por 72 horas? Científicos han debatido esto durante años. Algunos mencionan a la ballena azul, al cachalote o incluso al tiburón ballena. Hay registros aislados de marineros que supuestamente fueron tragados y recuperados días después. Pero incluso si encontráramos una explicación natural, estaríamos perdiendo el sentido espiritual de este pasaje. Porque lo que ocurre dentro del pez no es biología, es transformación. En el capítulo 2 de Jonás, encontramos una oración conmovedora. No es un grito de desesperación vacío, sino una confesión profunda. Desde las entrañas del pez, que simbólicamente son también las entrañas de la tierra, del dolor, del juicio, Jonás clama: desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. El Seol, en la tradición hebrea, representa el lugar de los muertos. Jonás no se sentía vivo. Estaba en un estado de muerte espiritual. Había tocado fondo, pero en ese fondo no encontró castigo, sino misericordia. Lo que en apariencia era una tumba, se convirtió en un santuario. Y eso es lo que Dios hace con nuestras caídas. Transforma el abismo en altar, convierte la oscuridad en escuela y utiliza incluso a un gran pez como instrumento de gracia. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permanece allí. Y ese número no es casual. Jesús mismo, siglos después, lo usaría como señal de su propia muerte y resurrección. En Mateo 12:40, Cristo dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás no solo fue un profeta rebelde, fue también un símbolo profético, una prefiguración de Cristo.
Y al tercer día, el pez vomita a Jonás en tierra firme, no suavemente, no con elegancia. Lo expulsa, porque el proceso ha terminado, el corazón ha sido quebrantado, y ahora el hombre que una vez huyó camina hacia su destino. Jonás va a Nínive, proclama el mensaje, y la ciudad, en un giro impresionante, se arrepiente. Desde el rey hasta el más humilde, todos ayunan y claman a Dios. El juicio es detenido, la misericordia vence. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo sobrevivió Jonás en el vientre del gran pez? La única respuesta coherente con el texto bíblico y con la teología que lo sustenta es esta: por la gracia y el poder de Dios. Dios no solo controla los mares, también controla las circunstancias, incluso las más imposibles. Y si Él preparó un pez, también preparó el aire, la temperatura, el tiempo. Todo lo que fue necesario para sostener la vida de su siervo. No porque Jonás lo mereciera, sino porque aún había propósito en él. Esta historia entonces no es una fábula, es un espejo. Nos muestra a nosotros mismos, fugitivos del llamado divino, rodeados de tormentas, sumergidos en situaciones que no entendemos y sin embargo, sostenidos por una gracia que nos persigue incluso en lo más profundo del mar. ¿Alguna vez has sentido que tocas fondo? ¿Que estás dentro de un pez, atrapado, oscuro, sin salida? Escucha esta verdad. Dios no te ha abandonado. Él puede convertir ese vientre en un lugar de oración, de arrepentimiento y de redirección. Jonás salió de allí con una nueva visión, no solo del mundo, sino de sí mismo. Entendió que la obediencia no es un castigo, sino un privilegio, que el amor de Dios no se retira cuando fallamos, sino que nos busca, nos alcanza y nos transforma. El relato de Jonás termina con una nota amarga, pues el profeta aún lucha con su ego, con su sentido de justicia humana. Pero Dios, pacientemente, sigue enseñándole, porque el proceso no termina cuando salimos del pez. A veces, la verdadera transformación comienza después. Hoy, tú y yo estamos invitados a mirar esta historia con ojos nuevos, a reconocer que incluso nuestras caídas más profundas pueden ser utilizadas por Dios para escribir capítulos de redención. Y que, si estamos dispuestos a clamar desde lo más hondo, Él está dispuesto a responder desde lo más alto. Porque ese es el corazón del Evangelio. No un Dios lejano, que observa impasible, sino un Dios que desciende, que prepara peces, tormentas, ciudades y caminos. Un Dios que nos habla incluso cuando ya no queremos escuchar. Y cuando todo parece perdido, cuando estamos rodeados de oscuridad, cuando no vemos salida, ahí mismo, en ese lugar, puede comenzar una nueva historia. Una historia que, como la de Jonás, no solo nos salva a nosotros, sino a toda una ciudad. Si este estudio sobre cómo sobrevivió Jonás en el vientre del gran pez, una lección de fe que no puedes ignorar, te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.